Bien, la semana pasada nosotros no hablamos de Josué, fuertes y valientes, porque fue el Día de las Madres. Y nosotros hablamos sobre Sara. Ese fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y hablamos sobre allí Sara, una mujer que espera. Y déjame decirle, hermano, que yo estaba pensando en esto. El hecho que uno espera y uno dice, bueno, pero Sara se equivocó porque Sara, la desesperación, ¿verdad?, la llevó a traer allí a Agar y esto, ¿verdad?, y cometió este error. El hecho de que nosotros esperemos no quiere decir que no vamos a cometer errores en el proceso. Somos humanos, nos equivocamos. Pero ella esperó y Dios la recompensó en su momento, mis hermanos. Hoy continuamos con el capítulo 3 de Josué, ¿verdad? Allá en el Antiguo Testamento. Nosotros cuando hablamos del capítulo 2, vimos en ese capítulo 2 que Josué envía 2 espías a Jericó, que era la ciudad que estaba al otro lado del río. Está el río Jordán, ellos están de este lado, está el río Jordán, y Jericó está allá, esta ciudad amurallada. Bueno, Josué envió esos 2 espías, los espías entraron, le fue dado aviso al rey que habían espías israelitas metidos dentro de Jericó. El rey mandó a pedirle a Rahab, porque sabía que se habían metido en casa de Rahab, que los sacara. Ella arriesgó su vida y la de su familia escondiéndolos, y después en la noche les dice que se vayan, ¿verdad? Pero antes que se vayan, establecen allí un pacto entre Rahab y los espías, ¿verdad? Ellos le dicen, bueno, si usted no nos denuncia, nosotros vamos a cumplir nuestra parte del trato. Si usted nos denuncia, no hay trato. El trato era de que cuando los israelitas entraran a Jericó, salvaran su familia y a ella, la vida de ellos. ¿Y cuál era la señal? ¿Se recuerdan? Un cordón rojo, ¿verdad?, por el muro donde estaba su casa, porque su casa estaba allí en la parte del muro. Así que esto fue lo que nosotros estuvimos hablando en el capítulo 2 de Josué. Los espías llegaron con bien hasta el campamento israelita que estaba en Sitín, dieron el reporte, todo chévere, hasta ahí el capítulo 2. Hoy vamos al capítulo 3. ¿Cómo vencer los desafíos en nuestro avance hacia las metas? Porque todos tenemos metas, todos tenemos allí, ¿verdad?, la mirada puesta en algo que se desea alcanzar, algo que queremos, un proyecto, ¿cierto? Pero entre ese alcance y donde estamos ahora, hay obstáculos en la vida, hermano. Hay obstáculos de diferentes maneras. Y eso es lo que se encuentra aquí en el capítulo 3 de Josué. Los desafíos de la vida se pueden ver de 2 formas, hermano. Esos desafíos que están delante suyo o que van a estar delante suyo, usted los puede ver como oportunidades de crecimiento que Dios trata con usted en la vida, o los puede ver como obstáculos delante de usted allí. Vamos a ver nosotros en este capítulo 3 cómo lo manejó Josué y el pueblo allí, pero específicamente Josué, cómo lo manejaron esto allí. Los versículos del 1 al 6 dice de la siguiente manera: Josué se levantó muy de mañana y él y todos los israelitas salieron de Sitín y llegaron al Jordán. Allí acamparon antes de cruzar. Después de 3 días los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo: cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. Sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia de unos 2000 codos, aproximadamente 900 metros, otros dicen 915. No se acerquen a ella para saber el camino por donde deben de ir, porque no han pasado antes por este camino. Entonces Josué dijo al pueblo: conságrese, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Y Josué dijo a los sacerdotes: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Así que sale el campamento de Sitín, donde habían estado por mucho tiempo. Ahora sí ya salen para el Jordán.
Y llegan allí cerca del Jordán y se tienen que detener porque hay un río delante de ellos. Josué da estas instrucciones que nosotros acabamos de ver, pero esto no era simplemente un río, el Jordán. Aunque algunos pudieran llamarle un riachuelo, bueno, no necesariamente un riachuelo. Porque aquí el autor nos dice más adelante que era época de la siega. Y en la época de la siega este riachuelo se desbordaba y tenía más de anchura de 100 metros de anchura, allí con 30 de profundidad en muchos lugares. En otros era menos. Pero en muchos de estos lugares era bastante ancho y bastante profundo allí, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que había delante del pueblo de Israel? Delante del pueblo de Israel había un obstáculo. Y ese obstáculo se llamaba el río Jordán. Delante del pueblo de Israel había un obstáculo entre la promesa que Dios le había dado acá, que les daré esta tierra. Vayan y tómenla, la tierra es de ustedes, vayan y tómenla. Pero hay varios obstáculos, el obstáculo del río y el obstáculo de que esas tierras y esos pueblos estaban habitados por otras personas. Pero son suyos, vayan y tómenlo. Así le pasa a usted y a mí en la vida. Hay metas. Tenemos allí goals, ¿cierto? Que queremos lograr en la vida. Los jóvenes, especialmente terminando high school, y ya desde que están en high school se perfilan con cosas que quieren hacer. Otros que llegamos acá a este país y dicen, bueno, ¿qué puedo hacer acá? ¿Cómo es? Y se perfilan una meta. Yo me gustaría estar en 5 años aquí. ¿Ve? Otros después que dicen, bueno, estoy a punto de retirarme, quedan 5 o 10 años, ¿cómo me gustaría retirarme? Se trazan sus metas. Pero entre una cosa y la otra hay que obstáculos. Hay que vencerlos. Hay que pedir dirección del Señor para ver cómo llegamos a ellos allí, mis hermanos. Eso es precisamente lo que tenía delante el pueblo de Israel. El actuar de Josué nos enseña cómo vencer algunos de estos obstáculos que llegan a tu vida. Especialmente cómo ellos lo vencieron. O cómo Josué se enfocó. Y eso es lo que yo me gustaría compartir con usted. Porque los obstáculos van a estar allí. Cómo usted y yo los enfrentamos. Cómo usted y yo los vemos. Lo primero que Josué hace aquí, y entiendo yo en estos versículos del 1 al 6, es que él pone su enfoque en Dios. Él pone su enfoque en Dios. No en el río, sino en Dios, mis hermanos. El enfoque determina a quién nosotros le estamos creyendo. ¿Sí? ¿Eso es así? ¿Quién tiene la prioridad? Por ejemplo, para ponerle algunos ejemplos que usted conoce bíblicos. David se enfocó en Dios, no en Goliat. ¿Se recuerda ahí? ¿En qué estaba enfocado Israel, el rey Saúl y todos los demás? En Goliat, lo grande que era. Lo fuerte. Con este hombre, ¿a quién le podemos hacer frente con este hombre? No podemos. Pero David no se enfocó en Goliat, se enfocó en ¿quién? En Dios, que es más grande que Goliat. Entonces todo depende en la vida, el enfoque que usted le dé. Pedro se enfocó en Jesús, no en el agua. Cuando Jesús le dijo, ven, y pudo caminar. Una vez que cambió su mirada, su enfoque de Jesús, empezó a hundirse. Y le dijo, Señor, ayúdame, no ves que me hundo. Y el Señor lo ayudó. Todo depende dónde esté tu enfoque y mi enfoque. Allí, Saulo de Tarso, Pablo posteriormente, estaba enfocado en la ley, en hacer cumplir la ley. Y de hecho, caminó para Damasco para meter preso a todo el que se llamase cristiano, seguidor de Jesús. Porque cambió el enfoque del dador de la ley, a la letra. Cambió el enfoque allí. Josué no estaba viendo el obstáculo que estaba delante de aquel río. Aquel río era real. ¿Ok? Sí. Pero él
puso su enfoque en Dios. ¿En qué está usted enfocado ahora? No me tiene que decir a mí, pero piénselo. Piénselo. ¿Usted está enfocado en lo que le roba el gozo, en lo que te quita la tranquilidad? ¿Por qué no mejor te enfocas en lo que te da gozo? En lo que te da paz. Cambia el enfoque. ¿Estás enfocado en lo que te retrasa y no te deja avanzar? ¿Por qué no te enfocas en aquello que te ayuda a avanzar? En aquel que tiene planes para tu futuro. ¿Por qué? ¿Te enfocas en lo que te drena emocionalmente y físicamente? ¿Por qué no te enfocas en aquel que te anima a seguir adelante? Que te impulsa, que te guía. ¿Te enfocas en lo que te endeuda? ¿En las cosas materiales? ¿En lo que el otro tiene que yo no tengo? ¿O nos podemos enfocar mejor en aquello que nos libera, en salir de las deudas, en un plan, en una meta a corto plazo, a largo plazo? Todo depende, hermanos, de nuestro enfoque. Los obstáculos están ahí para todos. Para todos. Josué en el versículo 3 dice aquí que exhortó al pueblo a poner la mirada en el arca del pacto. Eso fue lo que él hizo. No en el río Jordán, por crecido que estuviese, sino en el arca del pacto. ¿Por qué? Porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios con ellos. Él dijo, sí, el río está ahí, está crecido, es ancho aquí, es grande, ¿cómo lo vamos a pasar? Yo no sé cómo lo vamos a pasar, pero el Señor nos dijo que nosotros íbamos a pasar al otro lado. Mire, allí en Éxodo capítulo 25, versículos 21 y 22, dice la palabra de Dios, coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregué. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Estas son instrucciones de Dios a Moisés en la construcción de esta arca del pacto que ahora iba delante de ellos. Dice, y allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandamientos para el pueblo de Israel. Los obstáculos son reales en la vida. No queremos ni minimizarlo ni decir que no existen. Ellos existen y son reales. Pero todo depende en quién usted tenga la mirada. Josué exhortó al pueblo a mirar a la presencia de Dios que estaba con ellos, representada en el arca del pacto. Y fíjense que es interesante porque él le dice, no se acerquen al arca, manténganla a 900 codos. Como le dije, puede algunos que dicen que puede ser 915 metros, a 2000 codos, perdón. Pueden ser 900 metros, 915, por ahí está más o menos, una buena distancia. ¿Por qué? Bueno, el texto dice que porque ustedes no conocen este camino. No dice así el texto, ustedes nunca han pasado por aquí. Entonces ustedes necesitan que alguien los guíe. ¿Lo sigue? ¿Lo entendió? Ustedes no saben el trayecto del punto A al punto B. Hay algo en el medio. Ustedes necesitan a alguien que los guíe del A al B. Porque el que los va a guiar del A al B sabe el camino. Sabe cómo hacerle frente a esos obstáculos. Si te deja guiar por él. Y es interesante que le dice, guarden esta distancia, ¿para qué? Para que todos en el campamento lo puedan ver. Esto no solamente para unos pocos, es para que todos puedan ser guiados. ¿Te das cuenta?
Cuando enfrentamos obstáculos, mis hermanos, dejemos que sea Dios quien nos guíe. Ponga cuidado porque se quiere uno adelantar como pasó con Sara. Déjate guiar por Dios. Él sabe la ruta por donde podemos pasar más seguro. Sí, porque no quiere decir que los obstáculos no son reales y que no va a haber. Sí va a haber. De diferentes tipos de obstáculos en la vida. Pero si tú pides dirección a Dios y Dios te señala el camino, déjate guiar por Él. Porque Él sabe por dónde se puede pasar seguro. Garantizado, mis hermanos. Si el enfoque y dirección divina, sin el enfoque, y dirección divina, estaremos perdidos en la aventura de conquistar nuevos terrenos. Sin el enfoque y dirección divina, estaremos perdidos aventurándonos en terrenos nuevos. Pide dirección a Dios. Ahí debe estar el enfoque. Pero Josué exhortó a algo más entre los versículos 5 y 6 también. Josué exhorta al pueblo a poner la mirada también dentro, no solamente afuera. Afuera viene después, pero dentro. Él le dice ahí, santificaos, consagraos, purificaos, dependiendo de la versión que usted esté usando. Pero santificaos allí, mis hermanos, cuando Josué le dice santificaos, porque mañana el Señor va a hacer grandes cosas, maravillas. Santificaos es más que una limpieza ceremonial con agua. Aunque puede incluirlo también, de acuerdo, ¿verdad?, a la traducción de la palabra y de acuerdo a los ritos que ellos celebraban en el Antiguo Testamento, puede incluirlo también. Pero yo creo que más que una limpieza con agua, más que un lavado con agua, lo que Josué está aquí diciendo es que es un recogimiento espiritual, es apartarse de manera intencional esta noche para tener comunión con Dios y ponerse en las manos de Dios y tener esa intimidad con Dios. Purificarse. A Israel en Éxodo capítulo 7, cuando Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que se prepare para encontrarse conmigo en la falda del Sinaí cuando iba a hacer entrega de la Torá. Le dice que se purificaran por 3 días, que se abstuvieran de un montón de cosas y que se prepararan espiritualmente porque iban a tener un encuentro cercano con Dios, muy cercano. Eso es parte de lo que Josué está llamando al pueblo. No es simplemente un ritualismo de agua, sino más bien una meditación profunda, interna, para que después entonces puedan mirar lo que Dios va a hacer, mis hermanos. ¿Se imagina usted allí un fotógrafo profesional con un lente espectacular de esos que son así de largotes? Yo no sé si esos lentes largos, de verdad, porque con la tecnología que hoy hay, con lentes cortos también se pudiera ver buena distancia. Eso yo no sé, pero usted los ve con esos lentes largotes, ¿será que más alcance? No sé cuántos espejos tendrá adentro, no sé cómo funciona eso, pero bueno, los que yo he visto así, con esos lentes bien grandes para alcanzar el más mínimo detalle, un paisaje espectacular allí, mis hermanos, y toma su primera ronda de fotos y no le gustaron cómo quedaron. Y dice, ¿qué pasó aquí? Y las examina, las ve un poquito nubladas y le ve algunas manchitas. ¿Eso pasa? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la falla? Bueno, la falla puede estar en el polvo del lente que no se limpió, o puede estar que en un descuido del fotógrafo al sacar la tapadera del lente, el dedo rozó sin darse cuenta y la grasa quedó allí en el lente.
y cuando hace sus tomas y las ve, allí se refleja eso, mis hermanos. El pecado y la falta de consagración actúa como esa pequeña manchita de grasa en el lente. Como esa pequeña manchita de grasa en el lente que no le gustó al fotógrafo. Ahora, ¿eso le impide a Dios actuar con poder en la vida? No. Eso no le impide, la pequeña grasita en el lente no le impide a Dios actuar con poder, nos impide a nosotros verlo actuar con ese poder. La purificación o la santificación es el proceso de limpiar el lente, para que entonces podamos apreciar lo que está delante. Por eso es que viene y le dice Dios a Josué, dile al pueblo que se purifique, que se consagre, para que vean my wonders, mis maravillas mañana. Para que vean, para que puedan apreciar que como estuve con Moisés, estoy contigo. Eso es lo que viene ahora. Eso es lo que viene ahora, mis hermanos. Así que, entonces, Josué, para vencer obstáculos, no solamente pide al pueblo, exhorta al pueblo que se enfoque en Dios, pero también le dice algo más. Enfóquense en la palabra de Dios. Versículos que restan del 7 al 13. Enfóquense en la palabra de Dios, enfóquense en lo que Dios ha dicho. Mire, versículos 7 y 8 dice, el Señor dijo a Josué, hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Además, darás orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciéndoles, cuando lleguen a la orilla de las aguas del Jordán, se detendrán en el Jordán. Josué se fortalece. Y no solamente se fortalece, mis hermanos, le da seguridad la palabra dada por Dios. Y yo creo que eso también debería darnos a nosotros seguridad. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y fíjese que un detalle importante para Josué, y yo creo que lo sigue siendo importante para nosotros. Antes de que el arca, llegara al río Jordán, ya Dios le había dicho a Josué lo que iba a hacer. Es que Dios no hace nada a escondida. Dios no te oculta su plan. Él te lo va revelando a medida que tú sigues caminando con Él. El plan para la humanidad está aquí ya revelado, ¿o no? Sí. Unos lo creen, otros no, pero aquí está. El plan para tu vida y mi vida aquí está. ¿Verdad? Aquí está en la palabra de Dios, mis hermanos. Él le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Déjame decirte, mi hermano y mi amigo que estás aquí. Esto no solamente aplica para Josué. Esto aplica para cada uno de nosotros. Porque si la palabra que Dios le dio a Moisés y a Josué fue firme, sigue siendo firme para la que te ha dado a ti y a mí por medio de la Escritura. Dios no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo por los siglos y lo que Él ha dicho, eso hará. Y por eso Josué podía hablar con certeza, dice, cuando lleguemos al río y cuando los sacerdotes van a hacer esto y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque Dios ya me lo dijo. Él confiaba en la palabra del Señor. No solamente en el Dios de la palabra, pero también en la palabra que Él había dicho. Por eso Él le dice, enfoquémonos en qué, en el arca. Miren al arca. Dios sabe el camino, Él nos va a guiar. Él va a guiar a esos sacerdotes que llevan el arca. Él le va a decir por dónde que tienen que pasar. Enfócate en lo que Dios ha dicho. ¿Ve? Porque lo que Él ha dicho fue firme para ellos, sigue siendo firme para nosotros. Mire lo que dice el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, en Isaías 48. Dice, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios, ¿qué?
permanece para siempre. Ahí hay garantía, hermano. Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Cómo? Como solo Él lo puede hacer. Salmo 33, 4 dice, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su misericordia del Señor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Todo. Por no irnos allí a Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Todo. Si Él lo ha dicho, yo lo creo, hermano. Recordemos que nuestra seguridad no viene de circunstancias favorables, sino de lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque a veces en la vida puedes tener circunstancias favorables, pero a veces no van a ser tan favorables. Pero la palabra de Dios sigue permaneciendo, tanto en uno como en lo otro, porque Él no cambia. Entonces usted y yo podemos estar seguros en eso, mis queridos hermanos. Miren los versículos 9 al 11 dice, entonces Josué dijo a los israelitas, acérquense y oigan que las palabras de su Dios. Josué añadió, en esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los jerjeseos, a los amorreos y a los jebuseos. Miren, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Josué conoce, hermano, que la palabra de Dios da dirección. Y eso fue lo que él invitó al pueblo a que observara. Que viera allí, mis hermanos, la instrucción de Dios. Dice, acérquense, versículo 11, y oigan las palabras del Señor su Dios. Este es un buen consejo de parte de Josué, porque en tiempos de crisis, en tiempos de incertidumbres, es de sabio escuchar más y hablar menos. ¿Verdad? En tiempos de crisis, de incertidumbre, de que no sé qué hacer, que esto, lo otro, es de sabio escuchar más, especialmente la voz de Dios, y hablar menos. Porque mientras estoy hablando, no estoy escuchando bien. No estoy escuchando bien. Los momentos decisivos de la vida y en cualquier otro, usted quiere ser guiado por un Dios vivo, no un Dios muerto. Y Josué es enfático en esto. Cuando dice aquí a Josué, en el versículo 10 dice, en esto conocerán que el Dios vivo está ¿qué? Entre ustedes. Usted quiere dirección de un vivo, no de un muerto. El muerto no le puede dar dirección. Un Dios cercano, no un Dios lejano, que está allá, que no se preocupa de nosotros. Dice, está entre nosotros. Y para nosotros hoy en día está en nosotros. Muy cercano. Muy cercano. Versículo 12 dice, en esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes. Esto es lo que desea Josué, mis hermanos, que el pueblo esté consciente que servimos a un Dios vivo. A un Dios vivo. Fíjense que, y me encanta esta parte aquí, mis hermanos, porque Josué, usted no va a ver a Josué en ningún momento aquí tomando crédito para nada, sino dándole todo el crédito ¿a quién? A Dios. Dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y cuando él viene a referirle al pueblo, no le dice, no, porque así, escúchenme a mí también, porque, ¿sabes qué? Así como estuvo con Moisés, va a estar conmigo. No, él se refiere a Dios todo el tiempo, apuntando a Dios. Y eso me encanta. Me encanta, habla de su humildad, de un hombre que está consciente de que es Dios quien hace la obra, no es él. Él es instrumento en las manos de Dios. Y mire, en estos versículos, hermanos, que vienen del 12 al 13, veremos algo que se puede malinterpretar.
y también se puede mal usar. Pero que al mismo tiempo es una realidad y que no podemos ignorar o minimizar. ¿Y qué es lo que es? Mire lo que dicen los versículos 2 y 13. Ahora pues, tomen 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu. Y sucederá que cuando los sacerdotes que lleven el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, vuelve a hacer énfasis, pongan las plantas de los pies en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. ¿Qué es lo que quiero que vea y qué es lo que yo sé que en muchos lugares mal usan, pero que también es una realidad, que la palabra de Dios precede al hecho? Si Dios lo dice, Él lo va a hacer. Dios lo dice, después viene el hecho. Él lo va a hacer. La palabra de Dios crea la realidad que nosotros conocemos ahora. Dios dijo y eso va a pasar. ¿Cómo fue que Dios hizo el universo? Lo que nosotros conocemos hoy. Por el poder de su palabra, ¿verdad? En Génesis capítulo 1. Dios dijo y fue y se hizo esto. Dios volvió a decir y se hizo aquello. Dios volvió a hablar y se hizo lo otro. Y separó unas cosas de las otras y vio que esto era bueno. Y siguió Dios creando. La palabra de Dios en acción, creando las cosas. ¿Por qué? Porque Dios habla y las cosas suceden. Esto fue exactamente lo que le dijo a Josué. Cuando lleguen allí los sacerdotes y pongan los pies en el río, las aguas se van a cortar y se van a detener. Y así pasó. Porque Dios dice. Ahora, ¿dónde está la línea fina aquí? ¿Dónde está el riesgo? En que muchas veces personas que hemos escuchado en algún otro sitio, dice, porque yo declaro que esto va a ser así, porque Dios lo ha dicho. No, espérate un momentito. Tenemos que tener cuidado ahí. ¿Ve? Por eso le dije, esto es una realidad, pero se puede mal usar. Pero no porque alguna persona lo haya mal usado, mal interpretado, deja de ser una realidad que es cierta y que es aplicable también. ¿Ve? Si es para la gloria de Dios, para el propósito de Dios, y Dios realmente te lo ha dicho, Él lo va a hacer, Él va a respaldar su palabra. Pero si no, no. Pero la palabra de Dios precede al hecho, mis hermanos. ¿Cuál sería la aplicación para nosotros en este caso? Creamos lo que Dios ha dicho, mis hermanos. Caminemos en obediencia a su palabra. Y lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Eso va a ser una realidad, lo que Él ha dicho. Solo es cuestión de tiempo. Si Él no los ha dicho. Lo que Dios dijo en el principio que iba a suceder, pasó. Lo que dijo que iba a pasar por medio de sus profetas, pasó. Lo que dijo que el Cristo iba a hacer, pasó. Y lo que ha dicho que sucederá en el fin de los tiempos, pasará. Porque su palabra lo ha dicho. Entonces es mejor que usted y yo estemos en el centro de su voluntad, para que cuando suceda lo que Él ha dicho que va a suceder, nosotros estemos caminando en su dirección. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso, mis hermanos. Déjame decirle un último aspecto, mis hermanos, aquí de los versículos 14 al 17. La fe y obediencia a Dios abre paso para lo sobrenatural. La fe y la obediencia a Dios abre paso para lo sobrenatural. Mira los versículos 14. Dice, así que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón.
a una gran distancia en Adán, la ciudad que está al lado de Zaretán. Las aguas que descendían hacia el mar de Araba, el mar salado, fueron cortadas completamente. Así el pueblo pasó hasta el frente de Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Y déjame decirle, hermano, que no eran allí 100 hombres, 200 hombres, ni nada de eso, ni 300, ¿ok? Era un pueblo enorme con animales y todos los que ellos traían, mis hermanos, para pasar allí ese Jordán. No era que se pasaba en 1 hora ni en 2 horas, mis hermanos. Dios había dado la instrucción a Josué, Josué a los líderes y ellos al pueblo. Pero el río seguía delante de ellos. ¿Cuándo se detuvieron las aguas del río? Según la palabra de Dios. Las aguas del río se detuvieron cuando el pueblo salió de su campamento y los sacerdotes llegaron al Jordán y pusieron los pies en el río. No pasó antes. Fue cuando ellos comenzaron a actuar, mis hermanos. Ahí sucedió lo sobrenatural, ahí sucedió el milagro. Fe y obediencia. No, yo me voy a quedar aquí. Cuando yo lo vea que el río se abre, entonces paso. Wow, qué comodidad es eso, ¿verdad? Pero a veces así somos. Queremos ver a Dios actuar en nuestra vida. Queremos ver a Dios actuar en la vida de los que amamos, pero no damos un paso de fe. No damos un paso de obediencia. Josué le informó a los líderes al pueblo y le dijo: cuando los sacerdotes marchen y pongan el pie en la orilla, nosotros también tenemos que seguirlo. A esta distancia, pero tenemos que seguirlo. Y ahí sucedió lo sobrenatural. El milagro que Dios hizo delante de ellos, mis hermanos. Dios no abrió el río ni el mar rojo antes, sino cuando te mueves con fe, cuando te mojas los pies. ¿Sabe? Cuando vas al supermercado o al aeropuerto o alguna otra oficina que tienen esto, tienen puertas automáticas. ¿Cuándo ellas se abren? ¿Cuándo esas puertas se abren? Cuando te acercas, ¿sí o no? Cuando usted se baja del estacionamiento, esas puertas no se abren. Están cerradas. Por muchas razones, ¿verdad? No va a dejar irse el aire acondicionado, que cuesta el aire, increíble, pero cuesta el aire, ¿verdad? Dios lo hizo gratis, pero el frío cuesta. Pero estas puertas no se van a abrir hasta que usted se acerque a ellas. Hasta que usted se acerque a ellas, mis hermanos. Y esto es una buena ilustración. Una buena ilustración. Porque a veces Dios obra de manera parecida. Su bendición está ahí. Lo que Él quiere darte está ahí. Pero no es tuyo hasta que tú no avances. Porque dice la palabra de Dios que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Yo no estoy hablando aquí solamente de que vas a ser próspero, no. Si Él te quiere prosperar, gloria a Dios, esa bendición está ahí. Estoy hablando de todo el contexto general del cristianismo. ¿Cuándo puedes apropiarte de esto? Cuando caminas en fe y en obediencia a esto. Entonces la puerta se abrirá. Pero de acá sentado muy cómodo, de acá pidiendo a otros que oren por ti y tú no siquiera oras por ti mismo, ¿cómo va a pasar?
¿Mm? Hay que caminar en fe y en obediencia a lo que el Señor ha dicho, mis hermanos. Los sacerdotes estuvieron parados en seco en medio del río mientras el pueblo pasaba, mis hermanos. Este capítulo nos enseña varias cosas. Y déjame decirle que cuando estaba viendo este capítulo, yo decía, Dios mío, pero este capítulo, por más que lo miraba para adelante y para atrás, algunas veces me costaba trabajo sacar unas aplicaciones para nosotros. Pero Dios en su misericordia te las va mostrando poco a poco, mientras más lo lee, mientras más lo estudia, mientras más lo mira de este lado, del otro lado. Porque ahí es que está la ganancia para nosotros. Nosotros sabemos la parte histórica de Josué. ¿Cómo sería para nosotros hoy? El desierto se acabó cuando por fe en obediencia a Dios se mojaron los pies. Habían estado por causa de sus padres, este pueblo, 40 años vagando en ese desierto. ¿Sí o no? Desde que salieron de Egipto. Yo sé que esta es una generación nueva, yo lo sé. Pero 40 años estuvieron dando vueltas. Pero se acabó ese desierto cuando pusieron la mirada en Dios, creyeron la palabra de Dios y dijeron, creemos, vamos por ello, vamos. Y se mojaron los pies. Los desafíos en la vida, mis hermanos, son reales. Pero el Dios que tú y yo servimos es mucho más grande que esos desafíos. Créale a Él. Créale a Él, mi querido hermano. Las victorias nuestras no dependen de nuestra fuerza, de nuestros talentos, de nuestros recursos, sino de la presencia de Dios guiando tu vida y mi vida, mis hermanos. Y cuarto y último, la fe y la obediencia a Dios permite que podamos ver cosas sobrenaturales. ¿Cómo vencer los desafíos y avanzar hacia las metas? Sencillo, enfocados en Dios, en su palabra y siempre preparados para seguir sus instrucciones. Enfocados en Dios, en su palabra y cuando Él nos da la instrucción, avancemos, porque Él sabe por dónde podemos pasar. Así. ¿Quieres salir de Sitín hoy? Del campamento donde ellos estaban para pasar el Jordán. Hay que salir. Hay que salir de Sitín para pasar el Jordán. Si te quedas en Sitín no vas a pasar el Jordán. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que salir del estado mental, emocional y del mismo lugar donde hemos estado dando vueltas. Para poder conquistar Jericó hay que pasar el Jordán. ¿Dónde estás hoy? ¿En Sitín o en el borde del Jordán? Si estás en el borde del Jordán, necesitas mojarte los pies. ¿Ya? Eso es creerle a Dios. Eso es obediencia. ¿Estás en el medio del río? Sigue caminando porque ya el paso está al otro lado. Sigue caminando. Pero solamente usted y Dios saben dónde están. En su plano personal, en sus circunstancias, en sus obstáculos de la vida. Solamente usted y Dios saben. Pero tal vez hoy Él te está exhortando, te está animando. De alguna manera que entre usted y el Espíritu Santo saben lo que Él te está diciendo. Yo te exhorto y te animo en el nombre de Jesús, confía en Él. Confía en Él. Porque Él sabe por dónde se puede pasar. Él nos va a llevar a puerto seguro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este día maravilloso. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana, esta tarde. Gracias por el privilegio que nos has concedido de estar en tu casa, de venir hasta acá un grupo de tus hijos, Señor,
y reunirnos para adorarte. Gracias por cada visita que hoy has traído a este lugar, Señor. Gracias por tu palabra que nos has hoy exhortado y retado al mismo tiempo con ella. Permite, Señor, que podamos aplicarla y ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Que podamos nosotros seguir creyéndole a usted, Padre. Gracias por cada familia que está aquí representada en este día. Te pedimos